Hola a todos, bienvenidos una vez más a un tutorial de Innovalift Creative Solutions. Hoy estaré hablando sobre la segunda parte de cómo funcionar con OBS Studio. Hoy hablaré sobre las fuentes y las escenas, cómo entenderlas mejor para que puedas crear tu primera transmisión en vivo. Hola, soy Juan Carlos Tafur de Innovalift Creative Solutions. Soluciones de video innovadoras y personalizadas que te ayudarán a ti y a tu compañía a comunicarte mejor. No olvides suscribirte en este canal y si eres nuevo en él, también suscríbete para que mantengas informado sobre todas las cosas que aquí estaré hablando. En este canal también podrás encontrar información detallada sobre todo lo que hablo en este video y en la parte de abajo encontrarás links que serán útiles para tu beneficio. Empecemos de una vez. Una de las cosas más importantes en OBS es aprender a entender lo que son las escenas y las fuentes, cómo funcionan y lo que puedes hacer con ellas. Para poder crear una presentación tal como esta, la que te estoy mostrando en este momento, poder crear cada una de las escenas con diferentes animaciones, con diferentes cosas y cada una de las fuentes que aquí te muestro, esto es lo importante que debes entender. Pero voy a empezar, esto lo explicaré en el siguiente video de cómo empezar a crear una presentación para que puedas empezar a transmitir en vivo. En esta oportunidad voy a empezar desde el principio a cómo explicar solamente cómo funcionan las escenas y las fuentes para que puedas entender mejor. En OBS Studio las escenas son prácticamente la parte más esencial del programa. Aquí es donde podrás configurar toda la parte importante de tus presentaciones. Si eres un jugador de videojuegos, podrás configurarlo aquí también. Podrás incluir tus presentaciones, tus micrófonos, tus cámaras, tus audífonos, cualquier tipo de cosa que desees incluir, lo podrás hacer en las escenas y las fuentes. Por eso es importante que entiendas cada una de las partes. Para poder crear una escena inicialmente, simplemente puedes venir. Tienes dos opciones. O le das al botón derecho de tu mouse y añades una nueva escena. O también puedes utilizar el signo de más que aquí te incluye para que puedas hacerlo. Es importante que entiendas algo. Los nombres en OBS Studio son globales. Lo que quiere decir de que si nombras a una escena cámara, no puedes nombrar a una fuente cámara con el mismo nombre porque el programa no te lo va a aceptar. Tienes que tener eso presente, que el orden de los nombres que utilices van a ser únicos para cada escena y para cada fuente. Entonces, para poder crear la primera escena que en este momento, digamos, vamos a crear, para darte un ejemplo, vamos a llamarla simplemente test. Entonces, yo creo una escena test y obviamente me va a aparecer en este momento, porque no tengo ningún tipo de fuente, me va a aparecer la pantalla negra. Lo que quiere decir de que está listo para yo empezar a añadir cosas a mi presentación o a mi transmisión en vivo. Otra cosa que te recomiendo, es importante saber que siempre tiene que haber una escena presente. En este momento yo tengo dos, pero si yo digamos borro esta que es mi cámara y yo quisiera borrar la que tengo aquí, el programa no me va a dejar. Entonces siempre tienes que tener presente que cada vez que crees una escena y vayas a borrar otras, siempre tienes que tener una. Bueno, aquí tengo la primera escena. Lo que voy a hacer es primero capturar lo que yo desee capturar. En este momento, simplemente para mostrarles, para crear una fuente, lo puedo hacer de dos maneras también. O puedo darle al clic derecho del mouse y añadir una fuente de las que tengo acá. O también puedo añadirla hundiendo el signo de más. Entonces hundo acá y para poder capturar la cámara que estoy utilizando voy a Video Capture Device. Esta es la opción que me da para poder acceder a las diferentes cámaras que tenga. En este momento tengo simplemente dos cámaras, la cámara de la computadora y la cámara DSLR Nikon D7500, que es la que normalmente utilizo. Entonces voy a ponerle el nombre a esta como cámara principal o main camera. Le doy OK y me va a abrir una pantalla nueva o una ventana nueva, la cual me va a indicar que puedo seleccionar de las dos cámaras que tengo disponibles, que es la cámara que tengo conectada a mi Camlink 4K, que es con la que hago las transmisiones en vivo, y la cámara de mi computadora. Selecciono mi cámara,
le doy OK. Como expliqué en la parte número 1 del video de OBS, de cómo configurar automáticamente OBS, yo tengo la opción de poner cada una de las fuentes que estoy creando en donde yo desee. Hay diferentes shortcuts o formas rápidas con tu teclado para que puedas acceder a esto. En este momento, eso lo explicaré después, algunas de las que ya vienen configuradas con el sistema. En este momento simplemente lo que voy a hacer es voy a darle Mac Users Command F para que me seleccione toda el área negra de la pantalla principal. Esto es en Mac Users. En PC Users o usuarios de PC sería Control F. Entonces, ahora ya he creado la primera escena con mi primera fuente. Así es como empiezas a crear tus presentaciones. Tú puedes crear ilimitado número de escenas con ilimitado número de fuentes. Cada fuente tendrá algo diferente y lo mismo cada escena tendrá algo diferente. Una vez crees tus escenas, vamos, digamos, a poner una imagen. Si yo quisiera poner una imagen dentro de mi escena, vamos a colocar la imagen 1. Simplemente para darles un ejemplo, me va a abrir una pantalla en donde yo voy a poder seleccionar de mi computadora las imágenes que yo quiero. Entonces en este momento simplemente voy a buscar cualquier imagen. Esto es solamente para darles un ejemplo. Selecciono una imagen y yo puedo mover cada una de mis fuentes simplemente arrastrándolas con mi mouse, o las puedo organizar con las flechas de aquí, si deseo que esté abajo o deseo que esté arriba. Algo que debes entender también: el orden de acá te determinará qué tipo de fuente prevalece sobre la siguiente. Es importante saber que cada vez que tú creas una fuente nueva va a estar por encima de la siguiente. Piensa siempre como si estuvieras en capas. Cada capa estará por encima de la siguiente. Si yo deseara cambiar el orden de esto para que esto no me tape la imagen, entonces lo que puedo hacer es simplemente organizar mi imagen de la cámara y ajusto la parte de mi imagen, en este caso de estos libros de marketing que utilizo, y acomodo para que se vea más organizado. Esta es una manera de hacerlo. Así no tengo conflicto de que una imagen esté por encima de mi cámara o la cámara esté encima de mi imagen. Si desease que toda la imagen estuviese ocupando todo el espacio y mi cámara estuviera en una parte pequeña, también encima de mi imagen, lo que puedo hacer es lo mismo. Command F, entonces la cámara simplemente la pongo más pequeña y la pongo en la parte de abajo. Si quisiera este tipo de organización. Esto es para darte un ejemplo de cómo funciona y cómo están funcionando las fuentes antes de que empieces a crear una presentación ya más robusta y mucho más establecida y organizada para cuando quieras empezar a hacer transmisiones en vivo. Es importante también de que cada una de las fuentes tiene dos iconos: el ojo y el candado de seguridad. El ojo lo único que me da la opción es de que si deseo mostrar algo o esconderlo, lo puedo hacer simplemente por cliquear el ojo. Si el ojo aparece en gris, quiere decir de que la imagen no aparece ni la van a ver. Y para activarla simplemente le doy clic. Lo mismo con el sistema de seguridad. Si tengo muchas cosas, muchas imágenes y muchas fuentes y deseo asegurarme que no voy a mover ninguna de las otras, entonces simplemente hundo el candado y ninguna se activa para moverla. Así me puedo asegurar de que siempre voy a tener una organización óptima. Ahora bien, si yo deseo hacerle un crop a la imagen o un recorte a la imagen a un tamaño diferente, lo puedes hacer. Simplemente, si eres un usuario de Mac, hundes Alt o Opción, la tecla de Opción, y agarras alguno de los anchors de las esquinas y la puedes recortar. El cuadro rojo que aparece en cada fuente, esto quiere decir que este es el cuadro delimitador de esa específica fuente, la cual puedes mover, agrandar o empequeñecer. Cuando le haces un crop a la imagen o el tipo de fuente que tengas, se va a poner verde en la parte que estés haciéndole la reducción de tamaño. Si deseas ajustar a cierta área, digamos de la cámara que estés utilizando o de la imagen que estés utilizando,
Entonces son técnicas que puedes utilizar para poder organizar mejor tu transmisión en vivo. Ten en cuenta también que cuando tengas cada presentación o cada escena ya organizada, si cambias tu resolución base de tu pantalla, toda la imagen va a cambiar y te toca volver a reorganizar todo. Vienes a Settings y en la parte de video, esta resolución, si la llegas a cambiar, digamos yo cambiase a una resolución más alta y aplico, como puedes ver, me cambia toda la organización que tenía antes. Esto se aplica para la resolución de base de la pantalla, no se aplica para la resolución estándar de transmisión, lo cual quiere decir de que si yo cambiase en la parte de aquí de video esta resolución de acá, esto no me afectaría en lo absoluto nada de lo que tengo en mi presentación. Es para que lo tengas en cuenta, que si algún momento se te olvidó inicialmente programar el sistema para que tenga la resolución de tu pantalla principal y ya has organizado todo, no la cambies después de que lo hayas hecho, porque te va a tocar volver a organizar cada una de las partes. Entonces es mejor que lo tengas presente antes de empezar, cuál va a ser tu resolución de base y cuál va a ser tu resolución de transmisión. Si no entiendes mucho de este concepto, ve al video de la parte episodio número 1 de OBS Studio y ahí podrás encontrar cuando explico cómo, lo que significa la base de pantalla y lo que significa la base estándar de transmisión online y la base de la pantalla que estás grabando en este momento. Inicialmente te había mencionado sobre algunos shortcuts o algunos tipos de técnicas en el teclado que puedes utilizar para hacer más fácil o simplemente hundir una tecla, como lo había hecho inicialmente, digamos con la pantalla. Si deseo agrandarla directamente, que me ocupe todo el espacio, que sería Control F y me ocupa todo el espacio. Si yo deseo poner la pantalla, digamos la imagen, vamos a ponerla más pequeña, el delimitador rojo que sea ajustado o me haga un snap con el borde de la pantalla, él lo hace automáticamente. Pero si yo desease desactivar eso, hundo simplemente, esto es para Mac users, la tecla Command y se me desactiva. La suelto y vuelve otra vez y se activa. Eso es una opción. La otra opción, como te había explicado inicialmente, también lo del recorte o el crop de alguna imagen o alguna fuente. Simplemente hundir Alt y te aparecerán los bordes verdes y así podrás ajustar a lo que desees el tamaño de lo que estés haciendo. Si yo decías esta imagen, digamos, por algún modo que la quisiera hacer más larga y me ocupase todo el ancho de la pantalla, simplemente hundo Command S y la pantalla se me estira totalmente a la pantalla, o Control F para volverla al tamaño normal, que me ocupe todo el espacio todo el espacio de la pantalla negra, pero con el tamaño real. Si yo tengo una imagen aquí para asegurarme que esté en el medio y no estar jugando con ella, simplemente Command T y automáticamente me la pone en el medio. Y otra que es importante, digamos, si tienes una imagen pequeña o una imagen grande, la ajustas al tamaño de la pantalla, pero por alguna razón la quisieras hacer volver al tamaño original, Command R y me vuelve al tamaño original de cuando puse la fuente o la imagen o lo que haya puesto inicialmente en OBS Studio. Estas son algunas de las configuraciones que ya vienen con el sistema y que te podrán servir para poder ajustar tus transmisiones o tu organización de cada una de las escenas mucho más rápido. Ok, una vez ya te enseñé eso, también la manera fácil de acceder a, digamos, a ese tipo de opciones, en caso tal no las sepas, puedes darle el botón derecho del mouse y aquí te dan todas las opciones diferentes. Te hablará de filtros, que eso ya lo explicaré en un rato, y las propiedades. Vienes a las propiedades y aquí encuentras cada una de las partes cuando inicias y empiezas a poner cada una de las cosas. Si quieres transformar cada una de las partes, lo mismo puedes venir aquí, hacer lo mismo con lo de los shortcuts o accediendo las transformaciones directamente dándole el right mouse click a tu mouse o el botón derecho de tu mouse
y así poder acceder a cada una de las opciones que tienes acá. Para hablarte de los filtros, no iré en mucho detalle de cómo utilizarlos, eso lo haré cuando cree la presentación con todas las imágenes y todo, para que puedas empezar a entender un poco más cómo funcionan de pronto algunos de los filtros más utilizados. Pero en este momento, para poder enseñarte cómo acceder a los filtros, puedes hacerlo como te expliqué ahora al rato. Le das al botón derecho de tu mouse, vienes a filtros y aquí tienes una selección diferente para, digamos, para audio de filtros o de efectos que puedes utilizar. Esta es la manera para poder acceder a los filtros. También puedes añadir aquí en la parte del micrófono, en esta base del audio mixer, puedes acceder dándole clic aquí en la cosito, en el icono que parece un piñoncito, y aquí seleccionas filtro o también propiedades en filtros, y aquí puedes añadir los filtros para audio. Estas son las maneras para poder acceder a esta parte de los filtros. Para acceder a las propiedades, este te muestra cómo puedes cambiar ciertas cosas, las propiedades directamente acá. Para los filtros puedes también darle el botón derecho del mouse y puedes ir también aquí a esta parte. Todas esas son diferentes rutas para acceder ya sea a las escenas, a las fuentes y a los filtros, que son la parte importante de OBS Studio. Cada vez que crees una escena y pongas una fuente, a medida que vayas colocando una fuente, la organizas en el tamaño que desees, utilizando los filtros que desees. Si quieres que tenga movimiento, cada una de esas diferentes partes. Eso lo vas a ir aprendiendo a medida que vayas haciendo cada vez más presentaciones o vayas utilizando OBS Studio más. Ahora te explicaré otra parte que es bastante esencial cuando empiezas a hacer transmisiones en vivo, que es el modo estudio o el Studio Mode. Cuando quieras cambiar mientras estás haciendo transmisiones en vivo y quieras hacer la transición de una pantalla a la otra o de una escena a la otra, lo puedes hacer y hacer cambios sin que tu audiencia vea los cambios que estás haciendo. El modo de poder acceder a eso, vienes aquí en la parte donde dice Studio Mode o modo estudio, hundes. La pantalla grande se te va a dividir en dos pantallas medianas. La pantalla del lado derecho, que es esta que estoy apuntando con mi mouse, es la pantalla que están viendo las personas mientras estés en línea. La pantalla del lado izquierdo es la parte que puedes cambiar cosas si deseas antes de transmitir esta parte o esta particular escena en vivo. Esta parte es importante si deseas hacer algún cambio en tu texto, si deseas hacer un cambio en alguna imagen, si ya presentaste una escena y necesitas cambiar la misma escena para algo diferente, lo puedes hacer acá. La manera de poder hacer la transición es simplemente hundiendo este botón que está en la mitad de las dos pantallas. Digamos, como pueden ver aquí, la organización como está esto. Si yo cambio esto acá, obviamente aquí no se ve reflejado. Si yo le doy la transición, puedo ahora ver lo que tengo en la parte izquierda. Como expliqué inicialmente, esto es lo que van a estar viendo tu audiencia mientras estés transmitiendo en vivo. Ahora bien, otra cosa que es importante, yo puedo añadir diferentes tipos de transiciones con diferentes tipos de efectos. Lo puedo hacer en esta parte de aquí donde dicen las transiciones de escenas, y aquí puedo seleccionar añadir alguna. Tengo 5 diferentes transiciones de las que puedo utilizar. Si digamos yo quisiera utilizar un swipe, entonces yo le pongo simplemente el nombre, le doy el botón para que me muestre que vaya de derecha a izquierda, le doy al botón para que me muestre cómo funciona la transición, le doy OK y puedo venir aquí en la parte que tiene este signo de más para poder añadir el swipe y se me añade acá. Entonces si yo vengo aquí y hago algún cambio, cuando vengo acá me produce la transición en vivo. Cada vez que yo le doy a este botón me va a hacer la transición. Así tus presentaciones van a lucir mucho más suaves, smooth, para que la persona no tenga ese cambio tan brusco. Esto es una manera de poder tener como un cambiador de video.
Recuerda, yo siempre recomiendo el Stream Deck del Garo, que te puede configurar y te puede hacer todo esto simplemente cliqueando un botón, pero si no lo tienes, lo puedes hacer directamente de aquí. Aquí también puedo cambiar el tiempo que me tarde en hacer la transición, entre más rápida o más lenta. Entonces cada una de estas partes es lo que me va a hacer que mi transición sea mucho más suave, como expliqué anteriormente, para que puedas poder acceder a cada una de las cosas que estás haciendo en las escenas que tengas creadas con las diferentes fuentes. Acomoda lo que deseas y simplemente cambias a tu transición acá. Esa es la manera más fácil de poder empezar a entender cómo funciona cada una de las partes, que en este momento serían las escenas, las fuentes y los filtros. En el próximo video ya explicaré exactamente cómo funciona para poder crear una presentación, para que empieces a crear tu primera presentación. Antes de que empieces a transmitir en vivo, te recomiendo que cheques mucho tu conexión de internet para evitar que tu video se ponga lento o tu audio esté bien. Acuérdate de ver el primer video si no lo has visto, para que puedas entender cómo configurar tu sistema inicialmente y cómo chequear tu velocidad de internet. También recuerda que una vez hayas hecho esto y ya entiendas un poco más, vas a poder empezar a transmitir en vivo, ya sea en YouTube, Facebook, Twitter o cualquier otro tipo de plataforma que desees. Espero que este video haya sido de mucha importancia para ti y te pueda ayudar a empezar a transmitir en vivo. No olvides en suscribirte en mi canal una vez más, para que puedas entender cada una de las cosas que aquí estoy haciendo. A medida que vayas viendo más de las cosas, vas a poder entender y vas a poder mejorar tus transmisiones en vivo online. Espero verte la próxima vez. No olvides en seguirme en mis redes sociales, que aquí te las muestro, para que sepas qué es lo que estoy haciendo en mi compañía y cada una de las cosas que estoy haciendo para poder ayudarte a ti a poder comunicarte mejor. Una vez más, muchas gracias por ver mi canal y no olvides en suscribirte a él. Espero verte la próxima vez. Chao.